Hola a todos y bienvenidos a este segundo video del canal. Y ya sé, tienen todo el derecho de decir que mentí, que yo dije que no creía que iba a haber una tierra como tal, y tienen todo el derecho de reclamarme, pero creo que nadie, y si se han dado cuenta en las últimas noticias, nadie, la verdad es que esperábamos que Putin decidiera invadir Ucrania. Creo yo que muchos pensaron que hasta las repúblicas que se habían declarado autónomas, hasta ahí iba a llegar. Yo la verdad es que yo también lo pensé, pero fue una decisión canalla y sin sentido, la verdad, porque aparte de que tenía su representante de las Naciones Unidas ahí en la Comisión de Seguridad, el presidente ruso habla a la nación y da su versión de por qué va a invadir Ucrania, y a los 2 minutos ya estaba literalmente invadiendo el país. Ahora, yo no les voy a decir qué es lo que puede pasar porque la verdad es que nadie lo sabe. La verdad es que a nivel mundial las cosas están muy tensas. Ojalá yo pudiera decirles qué es lo que va a pasar, pero la realidad es que yo no puedo. Pero sí les puedo explicar o tratar de desmoronar un poquito cuáles son los fundamentos a los que Rusia se atribuye que esta invasión es justificable, según él, porque por más que trate de buscarle en la historia, por más que todo, no creo que haya nada de la historia que le dé derecho a invadir a otro país. Entonces, pero vamos a tratar de ponernos un poquito en sus zapatos, lo cual va a ser muy difícil, créanme que va a ser muy difícil, y les trataré de explicar. Ok. La invasión de el gobierno ruso, porque la verdad es que hay que decirlo así, del gobierno ruso hacia Ucrania se da obviamente el miércoles. Para nosotros fue el miércoles 24, fue la madrugada del 25 a las 4 de la mañana en Ucrania, y dice el querido presidente ruso que lo hace bajo un punto muy importante. ¿Cuál es el principal? Es que representa a Ucrania un peligro para la nación rusa, cosa que no tengo la manera de cual él lo ve que es un peligro, porque todo el mundo vemos el pedacito que es Ucrania comparado con la enormidad que es Rusia, así que no entiendo de dónde lo sacó, ¿verdad? Dice por qué, porque es un peligro por varias cuestiones, y viene desgraciadamente las cuestiones históricas que desgraciadamente a veces, si nos vamos muy estrictos, se le pudieran dar la razón, pero no es justificable, vuelvo a insistir, que haya invadido un país. ¿Qué pasa? Creo yo que muchos ahorita tienen más o menos mi edad, son premillennials, generación Z, entonces a nosotros no nos tocó mucho vivir lo que fue, o no nos tocó vivir lo que fue la Rusia comunista, la URSS, todas estas repúblicas, así que es un poco complicado entenderlo porque yo todavía ni había nacido cuando esto cae, entonces también para mí a veces es un poquito difícil cuando lo tengo que estudiar y todo eso. Pero básicamente se desmorona la URSS. ¿Y qué pasa? Hay un punto muy importante que ahí puede ser uno de los desencadenantes por los que Rusia cree que es justificable. Y para que vean que yo no miento, de hecho me estoy, para que vean, así que basando en un libro, y es que aquí dice, cuando se cae precisamente la URSS, hay conversaciones como en todo esto, aquí y allá. Y una de las cosas que las que también se habla, que es Gorbachev, que empieza a dar la opción de que todos estos países que forman parte de la URSS tienen total independencia para decidir si siguen perteneciendo a Rusia o quieren su independencia. Ucrania elige la independencia, igual que muchas repúblicas, igual que también lo es Polonia, que es otro país también bastante importante en esta cuestión. Igual tratarles de explicar después también. Pero lo más importante es que, y cito, en Moscú se habla de encerramiento solapado, de humillación, de irrespeto a la palabra dada por parte de los norteamericanos en 1990. No hay discusión sobre la OTAN, en la que los expertos rusos no evoquen aquella entrevista del 9 de febrero de 1990 entre James Baker, secretario de Estado norteamericano,
y Mikhail Gorbachev, último líder de la Unión Soviética. Ese día, bajo los solemnes oropeles y los arcos góticos del Salón Catalina II del Kremlin, el estadounidense les hizo a los rusos una promesa formal. La OTAN no se extendería ni un paso más hacia el este si Rusia aceptaba que la Alemania, muy pronto unificada, adheriese íntegramente a la Alianza Atlántica. Gorbachev creyó en esa promesa y aceptó el trato. Ese día le dio al canciller alemán Helmut Kohl su aval para el proceso de reunificación alemana. Los Estados Unidos y Alemania Occidental estaban en el pináculo de su poderío. Frente a ellos, los rusos no tenían el menor chance. Entonces, esa es una de las razones que Putin da, que es justificable que pueda técnicamente atacar Ucrania. Porque si nos basamos bajo esto que le dijo el gobierno norteamericano, es cierto, prometió no extenderse más allá. Y ahora ya hay muchísimo más países. De hecho, para que no vean que miento, les digo, ahora sí vengo súper informada, hice mi tarea y todo el asunto, que ya lo había hecho, pero bueno, son 30 países. ¿Cuál es el problema? Que se adhieran varios países que ya empiezan a presentar un peligro para Rusia. Entre ellos, y uno muy grande, es Polonia. Así que obviamente, al ver siempre, cómo no, de este país todopoderoso que es Rusia, que Ucrania empieza a coquetear con Occidente, pues ve que ahí hay un peligro. Y no es un peligro en sí para la seguridad, porque seamos ciertos y sinceros. Rusia tiene armas de destrucción masiva, no es como que digan, ay, ellos no tienen exactamente el mismo poderío que lo tiene Estados Unidos, así que realmente en ese sentido están igual. ¿Qué pasa? Que también se le sumen las armas que tiene Francia, las armas que tienen los demás y ya empieza a presentar un peligro para él. Pero realmente uno de los grandes peligros no es tanto el peligro bélico, también es un peligro de influencia. Toda esa parte que conformaban las repúblicas socialistas era una zona de influencia para Rusia. Eso es una gran verdad. Es igual que Estados Unidos tiene una gran influencia sobre México y regiones de Latinoamérica. Eso, no se le va a quitar que esa parte es cierta. Pero las cosas se han ido complicando año con año porque después de que pasa eso, hay que recordar, como les dije en el video pasado, hace 8 años que las repúblicas de Donetsk están en guerra, técnicamente. ¿Qué pasa? No sé si todos recuerdan, a lo mejor no porque estaban chicos, yo sí recuerdo algo, también no muy bien, que de hecho, este movimiento que hubo a favor dentro de propia Ucrania, en donde ellos pedían formar parte de la OTAN. ¿Qué pasa ahí? En ese entonces los gobiernos de ese entonces había un presidente que era prorruso, pero Occidente, bastante ágil, le hace una invitación a formar parte de la OTAN. No pasa nada, técnicamente todo se queda ahí, pero después le dice, bueno, ok, ¿por qué no vienes a formar parte de cosas comerciales? Vamos a empezar a intercambiar nuestros comercios. Es ahí donde realmente empieza a haber el primer problema y donde a Rusia no le parece, en donde dice, a ver, espérame tantito, aquí no estamos cuadrando, tú tienes que comprarme a mí porque pues tú eres mi antiguo territorio, entonces, ¿qué pasa ahí? Ese es realmente uno de los grandes problemas que se da, por la cual la Rusia ya empieza a ver con ojos como extraños y empieza a desconfiar de Rusia. ¿Qué pasa? Se da todo este movimiento, se da estas protestas en la plaza de Maidán y obviamente derrocan al presidente, viene otro y llegamos un poquito a lo que está ahora. Hasta aquí. Eso es una parte. Otra parte que trae Rusia, o mejor dicho, el presidente Putin, que es por lo cual dice que para él es justificable esta invasión, es el hecho de que dice que no va a haber, pero así más o menos lo dijo, ¿cómo decirlo? Grupos pro-nazis en Ucrania. Pero técnicamente en este último dice tal cual, y si no mal recuerdo fue el juez que dijo que el gobierno tal cual ucraniano es un nazista y drogadicto, lo cual es totalmente erróneo, porque a ver, aquí hay que separar dos cosas. Sí es cierto,
en Ucrania hay una gran presencia de grupos pronazis. Eso no se lo voy a quitar, no le voy a decir es que no es cierto, es que no, eso es muy cierto. Sí hay grupos pronazis en Ucrania, esa parte es cierta. Lo que es totalmente falso, que el gobierno ucraniano de ahorita sea pronazi cuando el presidente es descendiente de judíos. O sea, explíqueme cómo fregados pasa eso, porque yo no la entiendo. En la cabecita de Putin yo no sé en qué momento se le perdió la historia cuando él se la sabe perfectamente y perdió toda razón de ser. Entonces, hasta ahí técnicamente hay una otra justificación. Ahora hay que recordar, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, es Rusia el que saca mucho a los nazis de todas esas repúblicas y técnicamente hasta de Alemania. Los campos de concentración de Auschwitz ahí en Polonia la libera Rusia. Entonces, por ahí le apela un poquito y pues a veces hay quien diría, pues sí, es que eso ya es entendible y que no sé qué, pero no es justificable. Yo vuelvo a insistir, no es justificable ninguna de las razones que da el señor presidente Putin para poder invadir a un país soberano. Ahora, volviendo al primer punto, creo que aquí un problema también que se da es que tanto de ser cierto estas conversaciones, porque realmente no hay papel y mientras no hay un papel, técnicamente no pasó esta conversación y una conversación todos sabemos que igual te cumplen, igual no te cumplen, o sea, no hay una garantía de nada. ¿Qué pasa? Que creo que hicieron mal tanto Estados Unidos como Rusia al elegir cuál iba a ser el futuro de unos países que son soberanos e independientes y tienen totalmente el derecho de decidir si forman parte de la OTAN, de la OMS o de lo que se les hinche su regalada gana, porque no tienen que decidir sobre nada. Ahora, otro punto, el tercer punto que cual Putin alega que es justificable y que nos hace un balance de la historia es el asunto, aquí está, de que históricamente hay lazos muy fuertes entre Rusia y Ucrania. Esa parte, desgraciadamente o afortunadamente, es cierto. Para entender a la Rusia y para entender a Ucrania hay un punto en donde los dos conviven y la historia común realmente de ambos países empieza junto. Voy a tratar de hacer súper breve, pero es complicado porque la historia es muy larga y ya saben, pero voy a tratar de hacerlo más breve que se pueda. Y es que realmente por mucho tiempo todas esas partes eslavas, porque todos ellos, tanto Polonia, Lituania, Eslovenia, todos esos países que pueden decir medio raros, obviamente Rusia, forman parte del grupo eslavo. Vienen de un punto en común. Lo que pasa es que nunca se han llevado bien. ¿Por qué? Porque entre ellos también se invadían. Ese es un gran problema. Ahora, hay un momento en que Rusia siempre ha estado, por decirlo así, estuvo mucho tiempo separado, cada quien con sus tribus, por decir tribus, ¿no? Hasta que llega, y de hecho es un... perdón por ver, pero es que literalmente estoy viendo las noticias también al mismo tiempo que le estoy hablando. Desde el miércoles no he dejado de ver noticias. De hecho, este video me tuve que esperar porque tenía una cara de muerta, literalmente, que no podía con ella, dolores de cabeza, angustias y todo. Sí, me tomo las noticias un poco personal a veces. Entonces, perdón, sí tengo que voltear porque pues sí estoy viendo y es importante, ¿no? Entonces, históricamente cada quien formaba grupos, tenían sus territorios, sus reinos, hasta que obviamente sufrieron una invasión mongólica. Dura bastante tiempo, creo que, si mal no recuerdo, creo que son 300 años de la invasión mongólica. Y empieza después a ver eso, que tratan de pues empezarse a unir. También otro punto muy importante y el cual les apela mucho es el asunto de la religión. Y esta va pegada a la religión, va pegada con la historia. Porque es un griego, de hecho, el que logra, o varios grupos de griegos, pues sobre todo uno muy importante que es Cirilo, el que logra evangelizar toda esta región. Entonces, si ustedes ven tal cual el idioma ruso, el idioma ucraniano, todos los más pequeños, bielorruso y todo eso, es muy parecido, es el cirílico que viene del griego. Entonces, por eso ellos también comparten la religión ortodoxa. Cada una, claro, cada país va teniendo que la iglesia ortodoxa de Rusia, la iglesia ortodoxa de Ucrania. Y de hecho, la iglesia más poderosa dentro de toda la iglesia ortodoxa es la rusa, por el tamaño y la cantidad de habitantes, pues como no. Pero también hay otra razón, y esta es la parte que se los voy a leer. Dice, de hecho,
el primer dato como tal ya para que hay ahí, y ahorita van a ver hasta el nombre lo tiene, se llama la Rus de Kiev, y es en Kiev, donde tal cual se funda, por decirlo así, el, el territorio ruso. Entonces es de ahí donde sale el primer reinado, ya como tal un poco más en conjunto de lo que es Rusia, no es tal cual ahorita, se empieza a formar, pero ya tenemos un primer antecedente y es ahí por donde le apela a Putin, porque históricamente estamos emparentados y pues esa parte hay que decirlo. A Rusia le pesa mucho la parte histórica. Aparte que hay que decir que por años sí vivieron una época muy, muy, muy oscura. De hecho, nosotros ya estábamos, y digo nosotros como occidentales, no como ahorita, no como latinos, sino como historia occidental, nosotros ya estábamos en el Renacimiento y ellos tal cual siguen en la Edad Media. Se da hasta con Pedro el Grande, que realmente se tiene ese primer acceso a toda esta cultura más occidentalizada, donde todos esos castillos, palacios que ven, el Kremlin como tal, no, porque el Kremlin es muy diferente, tiene un recinto muy, muy curioso, muy bonito, porque tiene de bastantes épocas, tiene desde su edad oscura, que es un palacio, el primer palacio donde literalmente uno está súper chiquito, tiene que pasar porque para guardar el calor en el frío, pues todo era chiquito, si no se les escapaba, ¿no? Ya después es que hacen grandes estos grandes palacios como el es el Hermitage ahí en San Petersburgo, que lo hace técnicamente el Hermitage que ahorita conocemos es gracias a Catalina la Grande, que ya es esa época en donde ahora sí la Rusia ya empieza a extenderse y en donde ahí precisamente también ya empieza a haber ciertos problemas, porque Rusia no es que haya tenido problemas nada más de repente, ha tenido problemas desde que ya empezó Pedro el primero a querer expandir este territorio. De hecho, él estudia en Europa y entonces es donde ahí empieza a ver y tienen una primera guerra, por decirlo así, con vecinos, que es con Finlandia, que ya busca una salida al mar porque no tienen una salida como tal cual a esa parte del mundo y empiezan. Entonces, desde ahí ya empiezan a datar los problemas, pero a Rusia le pesa que históricamente la URSS, hay que decirlo, es un trancazo muy duro que se haya desintegrado para ellos la URSS, desde interiormente hasta la imagen de la política exterior que ellos tenían. La verdad es que hay que decirlo también, eso sí es cierto. Cuando cae los 90 nosotros, o muchos estábamos chiquitos, Rusia no es lo que es hoy, o sea, era un país todo ahí pobre, donde realmente era muy barato ir, viajar, aprovecharse y hacerse rico, si sabías cómo, claro. Pero para la gente común y corriente era algo muy difícil. Entonces también esa parte, esa grandeza que ellos estaban acostumbrados en verlos una superpotencia, es algo muy difícil para ellos de repente entender lo que ya no lo son. Y pues en cierta parte quieren recuperar esa imagen que tenían frente al mundo, ¿no? De gran potencia, de liberadores, de gente que se les tomaba en cuenta en decisiones a nivel mundial. Una de las cosas que también la Chagan que pudiera hacer eso, que él quiere tomar el protagonismo otra vez a nivel mundial. Ahora, decir que esto no se veía venir, de en cierta parte es mentira. Yo sabía que, y yo me lo intuía, que en cierta parte las repúblicas de Donetsk y Lugansk iban a ser parte de Rusia, porque la verdad es que hay que ser sinceros, van a formar parte de Rusia, no van a ser repúblicas independientes. Si hay alguien que cree que van a ser repúblicas independientes, está totalmente equivocado, van a formar parte de Rusia, igual que la parte que le quitaron a Georgia. Entonces, hay que hacernos a la idea. Ahora, que sea tu plan entero, esperemos en Dios que no, o en quien quieran creer, ojalá en serio no. Pero desde 2005, de hecho, el presidente Vladimir Putin dio un discurso, y en ese discurso ya dejaba ver lo que él quería en un futuro, pero obviamente, y eso es cierto, nosotros los occidentales estábamos metidos en otra cosa, sobre todo Estados Unidos todavía estaba muy metido con la guerra de Irak, de Afganistán. Al fin y al cabo, recuerden que venían de hace poco esos atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, y también es una de las cosas por las cuales dicen que Occidente no prestó mucha atención. Antes de que el milenio empezara, en el antiguo milenio, en el siglo pasado, hubo atentados por grupos separatistas también de regiones de Rusia, donde hicieron terrorismo, que son los chechenos. No sé si se han oído hablar de este grupo, que es un grupo bastante peligroso. De hecho, que hayan mandado tropas chechenias a Ucrania no es bueno, es peligroso,
pero también en cierta parte es preocupante en el sentido de que a Rusia no le está saliendo tan fácil las cosas como no sé si se han venido oyendo porque complica, pero son unas personas muy agresivas. Así que en estos últimos años de 1990 se dan estos atentados en suelo ruso pidiendo la independencia, llegan a acuerdos, hay quien dice que todo fue premeditado, hay quien dice que no. Es muy complicado la verdad saberlo porque es algo que solamente ellos saben. Hay quien jura y perjura que sí fue hecho por el mismo gobierno ruso. Son palabras muy difíciles de poder decir que son ciertas porque están atentando contra sus propios connacionales, pero llegan a un acuerdo y logran tener esta región en calma, por decirlo de alguna manera, le logran decir, y de hecho a veces, de vez en cuando pasan cositas ahí y rápido tienen que ponerla porque saben que si eso sale de control puede estallar una guerra interna bastante gruesa porque aún en Rusia, o sea, lo que es ahorita Rusia, hay bastantes partes que a veces sí se quisieran independizar de Rusia, porque igual que pasa en todos los países, ¿no? Se concentran en las capitales esto y las partes más remotas pues no llegan a cosas iguales, eso es algo cierto, o sea, no deja de haber ahí también de que en Rusia todo es perfecto, porque no lo es, no hay un país que sea perfecto y no creo que lo haya, es parte del ser humano. Ahora, por otra parte, tampoco hay que decir que Rusia no está haciendo nada que a lo mejor otras potencias a nivel mundial no hayan hecho antes, porque desgraciadamente esto ya se ha venido dando. ¿Qué pasa? Que obviamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial todos tenemos la esperanza que al crearse la ONU esto nunca iba a pasar, pero está pasando. Así que entender realmente por qué a Putin se le metió esas ideas locas de que es justificable invadir Ucrania, no lo hay, porque él está apelando también a un sentido de que el gobierno ucraniano está eh, violando los derechos humanos de su propia gente y eso es un derecho de injerencia y ese derecho de injerencia no es bien visto, no está aprobado de hecho por el derecho internacional y no se debe de usar, pero él lo está usando. Ahora, técnicamente, la verdad es que si nos ponemos muy estrictos, técnicamente la Carta Fundacional de la ONU se rompió y técnicamente cada uno puede decidir, pero han salido problemas como lo es las bombas de destrucción masiva, pero hay que recordar que de hecho, y eso a mí sí me llamó mucho la atención en diciembre, todos los países que tienen potencial nuclear, por decirlo así, firmaron un tratado en donde se comprometían que bajo ninguna circunstancia iban a usar estas armas, lo cual ya también es sospechoso que nos viene diciendo, creo que algo todos ya tramaban, pero pues tampoco es justificable, no es justificable ninguna invasión porque, vuelvo a repetir, Ucrania es totalmente soberana y ella sabe dónde se mete y dónde no se mete y Rusia tiene que también respetar eso. Ahora, el problema realmente aquí es que si pasara, no es solamente una invasión, sí es un problema conforme a la mentalidad, una imposición de mentalidad. Rusia no es el mejor país ni para mujeres, ni para periodistas, ni para el grupo LGTBIQ+. Creo que son todos, no lo sé, la verdad. Sí es un problema porque Rusia no es realmente independiente. Yo que tengo ciertos amigos rusos, hay quien me ha dicho es que nosotros no queremos esta guerra y es cierto, pero sobre todo son los jóvenes, porque si se les preguntan a los más grandes, obviamente se extrañan esa añoranza de esa Unión Soviética en donde eran una voz importante en el mundo, pero pues ya el mundo ha cambiado y el mundo está cambiando y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, no les puedo decir cuándo les voy a subir el otro video. Igual, si tienen alguna pregunta en concreta, déjenme en los comentarios. Trataré de responderla. No les puedo ir diciendo exactamente qué es lo que está pasando porque tendré que hacer un 24/7 de irles explicando y diciendo cada cosa porque realmente pasan, no digo por minuto, por segundo van cambiando las cosas. Y vuelvo a repetir, no creo que haya justificación por más a esta invasión que le están haciendo a los ucranianos. No hay, aun cuando que Rusia se sienta en peligro y más que nada más bien es el gobierno ruso, porque hay que entender algo, una cosa es la población y otra cosa es el gobierno. No toda la población rusa está a favor de esto, a diferencia del gobierno. Y hay que tener esperanza de que pues sí se va a cambiar. Es cierto, también Occidente no es que seamos perfectos, pero tampoco es que esto esté bien y ahorita desgraciadamente
la situación no deja bien parado a Rusia ni como se le vean, porque yo les voy a decir personalmente, yo no pensé, Putin es un hombre muy inteligente, muy cabeza fría, y a mí me impresionó bastante. Si hay algunos de los amigos, ya habrán visto en el WhatsApp que yo puse, la mirada que tenía hace 8 días, de hecho cuando estaba, era una mirada desafiante, horrible. La mirada que tiene el sábado, que invoca la protección de subir la seguridad nuclear, es una mirada también bastante diferente, pero yo la veo ya como con más miedo, tal vez, inseguridad, pero también es peligroso una persona así. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. Espero que les haya servido un poquito el video. Si quieren, en todo caso, que ande un poquito más en algún tema, me lo dejan y yo ahondaré un poquito más en el tema. Pero sin más por el momento, pues eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya servido y pues nos vemos en la siguiente. Adiós.